Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar el pueblo de Dios. Al pueblo es dedicado también estas clases, que son clases de edificación. Pero previo a la clase, adoremos al único Dios verdadero, Jehová Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. Adoremos, hermano. Adoremos como Él solamente se merece. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú eres el justo. Sí, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres Dios de la gloria. Bendito, bendito eres Dios. A ti adoraré y glorificaré siempre tu santo nombre por donde quiera que vaya. Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar la clase. Vamos a continuar en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 16 en adelante. Repito, Génesis capítulo 18, versículo 16 en adelante. Su santa palabra dice así: y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra. Amén. Padre de la gloria. Es tu palabra, Señor, la que voy a enseñar. Te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, a este tema lo he titulado El anuncio del juicio. El anuncio del juicio. Como una forma de introducción, estos versículos que estamos leyendo es el comienzo realmente de la segunda parte del capítulo 18. El tema de esta segunda parte es la intercesión de Abraham por las ciudades de Sodoma, de Gomorra, de Adna y Zeboim. Estas ciudades estaban en el sur, la región cercana a la que hoy la conocemos como el Mar Muerto. Hermanos, entienda usted que la iniquidad de los amorreos aún no había llegado a su colmo en Génesis 15, 16, pero ya estamos en el capítulo 18. Pero el pecado de Sodoma y Gomorra y las otras ciudades de la llanura era grave. Grave en el extremo, especialmente los reyes de Mesopotamia, los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Por lo tanto,
estimados hermanos, tenían poca excusa para no seguir y adorar al único Dios verdadero. Poco después del encuentro con Sara, los varones que habían visitado a Abraham y se levantaron, se encaminaron hacia la ciudad de Sodoma. Abraham caminó con ellos para despedirlos, de acuerdo a lo que nos habla Génesis capítulo 18, versículo 16. Pero mientras caminaban, Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Era una pregunta que el Supremo Dios se hacía. ¿Es censurable? Ya que tenían el privilegio de experimentar la manifestación del poder de Jehová en la gran liberación que habían seguido cuando Abraham derrotó ¿a quién? A los reyes de Mesopotamia, de acuerdo a lo que estamos viendo, capítulo 18, versículo 17. Ahora, es importante observar es que Jehová toma la iniciativa y aborda el tema. El Señor espera hasta que Abraham interceda de acuerdo al capítulo 18, 22. Y ahora que Jehová escoge el momento para llevar el tema a su conclusión final, que va a ser el 33, 18:33. Ahora entienda esto. El espíritu de justicia al que Abraham apela y la preocupación del patriarca por Sodoma, donde habita su familia, también provenían de Dios. No obstante, hermanos, el patriarca hizo suyo esa preocupación. Cuando observamos el capítulo 18, 19, dice: Jehová, Dios explica por qué no encubre a Abraham lo que va a hacer de las ciudades de la llanura. Primero, no lo va a encubrir porque Abraham era una nación, será Abraham una nación grande y fuerte. Y él lo explicó en el capítulo 12, versículos 2 y 3. En el mismo versículo también, número 2, Abraham sería la bendición de todas las naciones de la tierra. Y por último, observo, Abraham aprendería la práctica de la justicia, que luego enseñaría a los hijos, de acuerdo al capítulo 18, 19. Ahora entendamos este punto. El hecho de que el Señor hace que el patriarca forme parte de su plan y de sus intenciones demuestran con claridad por qué Abraham es llamado amigo de Dios. El Señor demostró tener una relación íntima con Abraham, tal como Jesús lo tuvo con sus discípulos, cuando vemos Juan capítulo 15, versículo 15. Dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Verdaderamente el secreto del Señor sé con ellos que le temen, es decir, con sus amigos. La amistad íntima va acompañada del conocimiento del secreto. Abraham tenía el privilegio de guardar esa relación íntima de amistad con Jehová Dios, y el Señor lo hacía partícipe al patriarca de sus secretos. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué quiso Dios dar a conocer las intenciones a Abraham y a los hijos que pudieron? Abraham y debido a que la severa destrucción de las ciudades, tener la tentación de dudar de la justicia de Dios y de su justo juicio sobre las ciudades inicuas. Si las ciudades fuesen destruidas sin una clara
revelación de su pecado y de la divina misericordia. Pero también por otro lado, hermanos, ¿no sería más difícil mantener interés en el verdadero Dios entre los paganos? Debe olvidarse que Dios siempre tiene misericordia, aún en medio de su ira. Dios destruyó aquellas ciudades por la iniquidad de sus habitantes. No había una sola persona ahí, aparte obviamente de Lot y de su familia, cuyo corazón fuese sensible a Dios. No había. El Señor basa su revelación de lo que va a hacer en los propósitos de que tiene para Abraham. Sí, hermano, es decir, en las verdades abrámicas, que está basada en la elección de Abraham, de acuerdo a Génesis 18, capítulo 18, versículo 19, de modo que se ha señalado la amistad de Abraham con Dios. Es un producto de elección incondicional. Entienda bien la palabra. Dios lo escogió de una forma incondicional del patriarca, de la justificación y de la santificación progresiva y soberana. Hay en el texto una clara enseñanza respecto a lo que concierne responsabilidad paternal. Sigamos viendo la Biblia en el 18:19. Dice, porque yo sé que mandaré a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ok, vamos a explicarlo. El tema de la responsabilidad paternal también está presente en los mandamientos respecto a la circuncisión, de acuerdo a lo que hemos estudiado, capítulo 17, versículos del 10 al 14. La herencia ética y espiritual de Israel fue basada a través de las generaciones en el libro de Deuteronomio. Usted lo puede ver, capítulo 6, versículos 6 y 7. Esa herencia se originó en la voluntad revelada de Dios mediante hombres guiados por el Espíritu Santo. Entienda bien todos estos términos. Moisés, por ejemplo, Salomón y los profetas. Al parecer, hermanos, la instrucción era dada a los niños en el hogar. Los padres tenían la responsabilidad de enseñar el Torá. ¿A quién? A sus hijos. Y las bases se encuentran justamente en el capítulo 18, versículo 19 del libro que estamos estudiando. Ahora bien, si nosotros estudiamos la Biblia de las Américas, ofrece una mejor lectura de este mismo texto que estamos viendo, porque dice, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor. Hermanos, aquí hay algo interesante, porque dice, el texto original dice, yo lo he conocido. El verbo conocer habla de una relación íntima con la persona conocida. Conocer, escoger, y eso señalan la gracia soberana del Dios que conduce a la disciplina. Dios soberanamente escogió a Abraham para que mandase a sus hijos a guardar el camino del Señor. Es decir, que practicasen la justicia de la rectitud. Sigamos viendo capítulos 20 y 21. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más,
y veré más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si lo sabré. Vamos a ver qué nos quiere explicar. Observemos que es Jehová, Jehová Dios quien habla. Su declaración es enfática. El clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más en lo que hablamos el versículo 21. El vocablo clamor es el que se usa en Génesis capítulo 19, 13. Dicho vocablo puede tener dos significados. En primer lugar, el clamor contra Sodoma y Gomorra, es decir, el clamor causado por su rebelión contra Dios. El texto sugiere que las intenciones de Dios no se toman ni arbitrariamente ni descuidadamente, no. Las acciones de Dios son justas. Son justas, hermano. El mismo Dios quien dice que el pecado de ellos, tanto de Sodoma, de Gomorra, se ha agravado al extremo. En Génesis capítulo 13, versículo 13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Observe usted el capítulo 19, 4 y 5. En segundo lugar, hermanos, observemos, está el hecho de que los pecados de Sodoma y de Gomorra clamaban delante de Dios. Así como se acuerda usted, la sangre de Abel clamaba delante de Dios cuando estudiamos Génesis capítulo 4:10. Es como si el pecado de aquellas ciudades dejase oír su voz delante de Dios debido a lo escandaloso de su ofensa. Obviamente, sin duda, la pecaminosidad de Sodoma y Gomorra y de las otras ciudades era terrible en gran manera. El apóstol Pedro dice, escuche bien lo que dice en 2 de Pedro 2, 7 y el 8. Dice que al justo Lot, quien estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo. Veamos. Que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa viviendo y oyendo a hechos inicuos de ellos. Moisés usa un antropomorfismo para describir la acción de Dios cuando dice la palabra descenderé ahora. Es una manera de decir del Dios soberano, del universo. Él sabía perfectamente lo que aquellas personas estaban haciendo y también sus actos de rebeldía. Ahora, el juicio de Dios es justo porque está basado en lo absoluto conocimiento del Dios omnipotente. Sigamos viendo el versículo 22 en adelante, hasta el 33. Vamos a ver. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham está aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Es interesante todo esto. Pero llegando a este punto de los relatos, cuando dicen que los varones se apartaron y se dirigen hacia Sodoma, hay quienes entienden, entiéndalo bien, que la frase pero Abraham estaba aún delante de Jehová es una enmienda o corrección del texto hecho por algunos escribas. Cuando nosotros vemos que Génesis 18:23
comienza uno de los cuadros más maravillosos, entiéndalo esto, registrados en la Biblia respecto de la intercesión. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Era una pregunta que le hacía al Dios Supremo. Evidentemente Abraham fue movido por una ansiedad natural respecto al destino del sobrino Lot y su familia. Y además, quizá por la preocupación adicional de que la destrucción de las ciudades pudiese causar que el nombre de Dios fuese blasfemado frente a los paganos que habitaban en la llanura del Jordán. Ahora veamos. Cuando nosotros vemos el capítulo 24 hasta el final, 32, contienen la maravillosa intercesión de Abraham. Alguien podría pensar que el patriarca está regateando con Dios, pero la realidad es otra. Abraham está intercediendo delante de Dios, expresando sus sentimientos en fe, amor y humildad, de la manera más honesta y compasiva. Abraham cumple el oficio de mediador entre Dios santo y justo y los habitantes de las 4 ciudades pecadoras. Tal como ocurre en los días de Noé, los habitantes de aquellas ciudades tuvieron oportunidad de arrepentirse y pedir el perdón. Venir y pedir perdón al Dios Supremo. Sin embargo, rechazaron la oferta de la gracia de Dios y recibieron bajo el juicio del juez de la tierra, de acuerdo al 18:25. La intercesión de Abraham incluía a su sobrino Lot. Lot era un hombre justo. Lo dice segunda de Pedro 2:7. Mire lo que nos dice. Pero habitaba en medio extremadamente perversa. Abraham comienza su intercesión pensando que quizá podía haber 50 justos dentro de la ciudad, en el 18:24. Y fue rebajando de 10 en 10 hasta llegar al número de 10. El diálogo entre Abraham y Jehová se detuvo. Hermanos, evidentemente el patriarca sintió que ese era el límite de la voluntad de Dios en oración. Su oración no salvó la ciudad, es verdad, porque no sirvió a la ciudad, pero no fue instructífera, porque Lot y su familia inmediata fueron librados por un acto de la gracia de Dios. No puede, hermanos, evitarse contrastar la intercesión del profeta Elías en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46, donde la importunidad del profeta se extendía hasta 7 veces, en contraste con Abraham, que solo hizo 6 peticiones. Ahora, la respuesta del Señor fue dilatada, y el profeta persistió en la intercesión hasta que la respuesta llegó. La oportunidad está siempre justificada cuando la respuesta a las peticiones anteriores es la de esperar. Usted vea Mateo capítulo 24, del 39 al versículo 44. Por supuesto, hermanos, que nuestras oraciones de importunidad no cambiarán. La voluntad decretada de Dios, entienda esto, de modo que todas las oraciones deberían ser resguardadas por el escudo protector de sí, Señor, quiero. Cuando usted ve el libro de Santiago 4:15, la respuesta a la oración no se consigue tal vez retorciendo al brazo de Dios. No, hermano. No, eso no es. La oración es mediante la soberana voluntad de Él.
La oración es iniciada por Dios, entienda esto. La oración es iniciada por Dios y es la señal y la garantía que, que el don de Dios se ha propuesto a otorgar. Por lo tanto, la oración no es la causa, sino simplemente la condición previa y el medio por el cual un beneficio predeterminado es otorgado, de acuerdo al libro de Ezequiel, capítulo 36, del versículo del 22 al 37. Voy llegando a conclusiones. Cuando yo veo el capítulo 18 en general, incluye la siguiente manera. Dice Génesis 18:33, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Específicamente este versículo pone de manifiesto que el juicio de Sodoma y de Gomorra era justa, era segura. Los habitantes de aquellas ciudades habían desafiado a Dios y habían rechazado la oferta de perdón. Jehová Dios se alejó de ellos y lo único que quedaba delante era nada menos que el juicio justo del Dios soberano. Estamos llegando. Debe recordarse, hermanos, que el libro de Génesis 18 tiene dos etapas. Las principales, la aparición de Jehová Dios a Abraham es en Sinaí de Manred, que habla del capítulo 18, versículos de 1 al 15. Y la intercesión de Abraham por los habitantes de Sodoma, de Gomorra, de Amma, de Seboín, las 4 ciudades cuyos habitantes eran malvados al extremo. Hay dos. Usted tiene que distinguir entre los capítulos 18, 1 al 15 y del 16 al 33. Por lo tanto, hermanos, debes saber, no destruiré por amor a 10 justos. Pero lo trágico es que no había ese pequeño número de justos en ninguna de esas ciudades. Finalmente, la intercesión de Abraham, aunque no fue totalmente exitosa, constituye un ejemplo de lo que es la oración persistente. Si las demoras de Dios constituyen la semilla de nuestra disciplina y profundizan los canales de nuestra naturaleza espiritual, también nos permiten la oportunidad para alcanzarlos por encima de las experiencias, de las emociones y de las pruebas físicas. No entran en las esferas espirituales de la fe. La paciencia y la esperanza hará hallar refugio debajo de sus alas. Busquemos estar cubiertos bajo la sombra del Omnipotente. Bendiciones.